Muy buenas a todos. Les habla Víctor Fernández, matrícula 1201538. Y en este caso estaré hablando de los propulsores de corriente alterna, el cual es una exposición para la materia de taller de potencia 2, en la cual expondremos el capítulo 16 del libro de Mohamed, que le toca al segundo grupo del cual yo soy miembro. En este caso en concreto, vamos a tener una introducción a los propulsores TCA y a sus formas de manejo, ya que mis compañeros estarán hablando más detalladamente de los diferentes tipos y otros métodos que hay para controlar motores y cargas DCA. Básicamente nosotros tenemos los motores DCA, que son la columna vertebral de la industria, su funcionamiento clave y ventajas diferenciadoras entre diferentes métodos de conmutación y control para esos dispositivos. Los propulsores de DCA para motores de inducción, básicamente nosotros tenemos que un motor de inducción se compone de un estator de bobinas trifásicas y de un rotor de jaula de ardilla. Más adelante veremos un pequeño diagrama representativo. Más del 90% de los motores industriales adoptan esta configuración de motores trifásicos, ya que son mucho más eficientes que los monofásicos. Un caso de estos son, por ejemplo, los motores de los vehículos de Tesla, que son evidentemente trifásicos. Esto se hace más que nada por la versatilidad de los motores, su tamaño reducido para una igual cantidad de potencia con un monofásico y su amplia gama de control. Entonces, lo que podemos ver aquí es el circuito equivalente del rotor y del estator de un motor de corriente alterna. Obviamente, en un motor trifásico tendríamos tres veces esto, menos por la parte de rotor que solamente es una. Básicamente es un conjunto de resistores y bobinas donde nosotros podemos ver diferentes tipos de equivalencia entre ellos, porque al final y al cabo son bobinas desarrolladas sobre un núcleo. Así que sus características son un tanto parecidas a las de un transformador, pero obviamente con ciertas diferencias, ya que estas pues hacen girar a un eje dentro de su campo magnético. Entonces, dentro de la característica de rendimiento que nosotros tenemos con los propulsores SA, tenemos que tiene un rango dinámico, permite una alta densidad de potencia y un amplio rango de velocidades. Tenemos una eficiencia superior, ya que nosotros podemos tener eficiencia hasta el 85% realizando ciertos tipos de controles, como el control vectorial, en el cual la corriente y el voltaje se usan como vectores y se regula la velocidad del motor en base a esos parámetros, regulando esos parámetros de corriente y de voltaje, resistencia y durabilidad. Los propulsores SA generalmente se suelen diseñar para las industrias y al diseñarse para las industrias se le coloca todo tipo de protecciones que hacen que los motores, que los dispositivos sean bastante robustos y duren muchos años. Y obviamente tenemos consideraciones, porque nosotros en los motores podemos tener pérdida por deslizamiento, menores eficiencias a bajas velocidades y entre otro tipo de cosas, ya que dependiendo del tipo de control, nosotros podemos tener una menor o mayor sensibilidad a velocidades y cierto tipo de control que veremos más adelante, que es el control de voltaje, a velocidades muy lentas no trabaja muy bien, ya que como se regula el voltaje del motor como tal, no tenemos una regulación muy fina, que digamos, de la velocidad. Como habíamos mencionado anteriormente, tenemos lo que es el control de voltaje para el estator, recordando que el estator es la parte estática donde están las bobinas. Es un control VF clásico, donde nosotros podemos controlar voltaje y frecuencia o una solo o los dos. Es el método tradicional para mantener un flujo magnético constante y que varía subiendo de manera proporcional a nuestras necesidades. También tenemos otro método que es el control vectorial que se mencionaba anteriormente, donde lo que nosotros tomamos en cuenta es el voltaje y la corriente con formas de vectores, y esto entonces nosotros nos permite ajustar de mejor manera el flujo magnético y el torque del motor, que es una característica muy importante, ya que en la mayoría de aplicaciones el motor se conecta a una carga y esta carga le exige una fuerza al motor específica. Tenemos un control predictivo de torque que básicamente lo que hace es que reduce el torque y optimiza el rendimiento a bajas velocidades. Eso es ideal para cargas que no requieran tanta inercia o cargas que no requieran un impulso de golpe de la capacidad máxima del motor, sino un arranque suave. Y hay muchas aplicaciones prácticas donde estos tipos de controles van variando dependiendo de la aplicación que se use. Básicamente todos son para motores, pero dependiendo de la aplicación del motor queremos un control u otro. Ya para el control de voltaje en el rotor, en la parte rotativa, esto nos permite a nosotros es ajustar el voltaje, el flujo magnético interno, optimizando el torque y mejorando el rendimiento del motor.
Entre las técnicas más utilizadas tenemos inyección de corriente y el control mediante una frecuencia variable. Este tipo de controles mejoran el arranque del motor, disminuyendo el pico de arranque, aumentando su vida útil, mejorando el rango de eficiencia y en muchas cosas. Cabe aclarar que el tema de la eficiencia es muy importante en aplicaciones industriales, donde muchos motores o motores de alta capacidad pueden producir unos picos de arranques bastante considerados. Aquí podemos ver algunos ejemplos de algunos arrancadores de motores y para controlarlo. Básicamente vemos que su estructura es parecida. Nosotros en este caso tenemos unos puentes DC y unos controlados por unos SCR. Solo varía su estructura y el tipo de dispositivo que usan. Hay algunos que son de puente fijo, otros que son ya con un puente con SCR variable y transformadores. Y bueno, básicamente lo que hacen es recortar el ángulo de fase, lo cual hace que el voltaje promedio que le llega a la bobina varíe. Generalmente esta estructura que podemos ver aquí se suele utilizar en lo que son los arrancadores suaves, que son muy utilizados para cuando nosotros queramos pues simplemente tener una rampa de pico de corriente de arranque más suave en comparativa con un arranque directo para un motor. Con un arrancador suave generalmente nosotros podemos obtener entre un 30 y un 40% menos de pico de corriente, pero obviamente tiene la desventaja de que como solamente estamos regulando el voltaje, nuestro control de corriente es muy mínimo y por eso generalmente solamente se usan para reducir el pico de corriente de arranque. Inclusive en muchas aplicaciones o idealmente lo que hace es simplemente es arrancar ese dispositivo y ya mediante un bypass con un contactor dejar y sacar la potencia del arrancador, porque ya que el motor está arrancado es más eficiente en vez de calentar la electrónica, trabajar con un contactor. Casos y aplicaciones, nosotros tenemos los vehículos eléctricos, como había mencionado, tracción ferroviaria, tenemos muchas integraciones con semiconductores, ya había mencionado que en industrial, tenemos un sinfín de aplicaciones, correa cinta transportadora, elevadores, moledores, bombas, todo tipo de ventiladores, trituradores, básicamente la mayoría de cosas que se quieren hacer a nivel industrial requieren un motor, ya que requieren un movimiento como tal. Entonces, básicamente eso ha sido todo de mi parte. Esta diapositiva fue más que nada una introducción a los temas y vieron unos casos en concretos. Ya mis compañeros van a hablar más a detalle de diferentes formas de hacer estos controles, ya que obviamente hay un sinfín de métodos para ello.